donde este sea mi punto cero, mi punto de referencia, o sea, donde empieza el lenguaje. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a tener acá volumen y vamos a tener presión. ¿Listo? Entonces, si nosotros suponemos que esto es un émbolo como si fuera una jeringa, ¿no es cierto? No puede ser que como si fuera el émbolo de una jeringa. Nosotros podemos analizar como un volumen de control la zona que vamos a tener acá. Si ustedes observan, pues acá no hay entrada de masa, o sea, si estoy trabajando con aire, con el fluido que tenga, pues acá no voy a tener ninguna entrada de masa, o sea, masa de entrada, pues no hay, es un sistema cerrado, ¿cierto? Pero sí puedo hacer que este sistema se expanda. ¿Cómo? Aplicándole, por ejemplo, temperaturas. Si yo caliento este fluido acá, voy a hacer que, por ejemplo, el fluido que está adentro se expanda, y en el momento en que se expande voy a tener este acá, puede ver que acá quedó el émbolo. Entonces yo voy a tener como mi propiedad, como este punto cero, y voy a tener acá un posicionamiento. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que acá adentro, ya dentro de toda esta zona, el volumen de control, ese volumen de control se expandió. Y en el momento en que se expande, acá dentro de toda esta parte, voy a tener un volumen, que lo puedo suponer como un volumen específico. Volumen específico, ¿no? ¿Qué empieza a suceder? A medida que, si esto empieza a aumentar su temperatura, puede ser que la presión esté cambiando, ¿cierto? Pero si yo empiezo a hacer que esto se caliente muy despacio, esto se va a expandir y la presión puede hacer que cambie, pero en forma muy pequeña. Entonces, supongamos que yo expandí, le seguí metiendo temperatura y expandí más el pistón. Como torcido ese pistón. Y llegué hasta este punto de volumen específico en 2. Si yo supongo que la presión en este punto fue constante y existe un cambio en el volumen, ¿cierto? Recordemos que era una integral. ¿Qué les decían a ustedes que era una integral? El área bajo la curva. O sea que, entre comillas, y le decían, ah, bueno, listo, ese es el área bajo la curva. Pero ¿qué es lo que está haciendo una integral? Pues yo tenía una función, ¿no? Y la integral lo que me hacía era como volver todo esto como rectángulos. Y después, ¿qué hacía esos rectángulos? Los sumaba. O sea que realmente, ¿no es cierto?, lo que yo estoy encontrando es el área bajo la curva. Y si yo estoy diciendo esto, yo podría plantearlo de la siguiente manera. La presión por un diferencial de volumen. ¿Por qué diferencial? Porque está cambiando en dos posiciones. Es lo que nosotros conocemos como trabajo. ¿Qué implica el trabajo? Recordemos que el trabajo es una unidad de energía, por ende tiene que estar en joules. Verifiquemos si eso es cierto. La presión está en pascales o en newton sobre metro cuadrado. Y el volumen multiplicado por metros cúbicos. Metros cuadrados con metros cúbicos se va, me queda newton por metro, donde estas unidades son de joule, o sea, de energía. Que yo necesitara acá trabajar con algún elemento, ¿no es cierto?, el cual pues me pueda estar generando un trabajo específico, o sea, como el W pequeño. ¿Qué significa que sea específico? Que depende de la masa. O sea que yo podría estar acá hablando, ¿no es cierto?, que el trabajo sería igual a la masa por el trabajo específico. Y pues podría yo tener esto en unidades de, puede ser kilojoules o joules por kilogramo.
¿Qué son las unidades de energía que, por ejemplo, ustedes están trabajando en sus tablas? Si ustedes ven la entalpía, entonces la entalpía está hablando de kilojoules por kilogramo, la energía interna también, la entropía sí ya no, ya depende de la temperatura, que es con grado Kelvin, y pues bueno, el volumen específico pues ya no es una unidad de energía, pero básicamente es esto. ¿Qué sucede? Cuando esta presión es constante, pues es muy sencillo yo poder trabajar acá, porque pues encuentro esa área de ese rectángulo y es muy sencillo. El problema es cuando esto se convierte, esa presión, como una función. Y como una función es lo que nosotros diríamos que el trabajo es igual a la integral de P por dV. ¿Cierto? Acá, ¿qué empieza a suceder? Que como yo estoy trabajando acá un fluido, puede ser cualquier tipo de fluido, puede ser aire, puede ser agua, puede ser cualquier tipo de fluido. En el momento en que yo ya esté trabajando, no sé, con aire, por ejemplo, yo puedo estar ya hablando de una relación que es P por V a la N. Y esto es lo que uno denomina constante. Esto es lo que nosotros llamamos un proceso politrópico. Entonces, ¿qué empieza a pasar con los procesos politrópicos? Los procesos politrópicos van a depender de este coeficiente N. Si estamos trabajando con volumen constante, con temperatura constante, a presión constante, ¿no es cierto? Entonces, como tarea, van a buscar los diferentes N, ¿no es cierto?, para temperatura constante, presión constante y volumen constante. Igual eso aparece en cualquier libro. Entonces ahí les dicen, para temperatura constante N igual a tal. Para presión entonces N va a ser igual a K. Y volumen N igual a... y les van dando los valores. 1.2, 1. Entonces, ¿qué significa? Que sea isotérmico, que sea... ahí les van a decir. ¿Listo? Por ejemplo, para temperatura constante esto es como si fuera 1. ¿Por qué? Recordemos la ecuación de gas ideal. Presión por volumen es igual a RT. Si ustedes observan, el coeficiente de este es 1. Y si esto es una constante y la temperatura se vuelve constante, ¿no es cierto? Todo esto sería una constante. Entonces, cuando n es igual a 1, yo estoy suponiendo una temperatura constante. ¿Listo? Entonces, esto ya pues tiene otros significados más profundos. ¿Por qué? Porque este K puede depender de los calores específicos a presión constante y el calor específico a volumen constante, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que leer qué significa esto. Estos son también condiciones de energía, pero quiero que lean sobre esto. ¿Listo? No se limiten con que, bueno, entonces la presión, el N es igual a 1.2 y el otro es a 0.8, o sea, ¿sí? No sé cuáles sean los valores. Pero entonces, quiero que no se limiten solo a eso. Quiero que, o sea, como que se pregunten ustedes qué significa K. K es un coeficiente de qué. ¿Por qué ese K? Si ustedes miran en sus tablas, por ejemplo, para el aire, acá les aparecen unas ecuaciones para K. Les muestro. Por ejemplo, en la tabla A2 de los gases aparece C sub P, C sub B y K. En la tabla A2. Ese K está haciendo referencia a este K. Y si ustedes observan, tiene una relación con C sub P y C sub B, que son calores específicos, pero ya depende si son a presión constante o a volumen constante. Entonces, de pasadita, averiguar esto y verificar qué significa esto. Que el calor específico sea a presión constante y a volumen constante. ¿Qué significa esa vaina? Pues para poder entender ahí una serie de cosas. ¿Listo? Entonces, ¿qué empieza a suceder? Si a mí me dicen que esto es constante con un coeficiente n y yo supongo que la temperatura es constante, yo podría generar de acá una ecuación que ya es fija. Por ejemplo, a mí me están diciendo el trabajo es igual a la integral de P por dV. Pero
yo puedo decir de acá que la presión a que es igual a una constante, la voy a llamar C, C sobre B a la N, ¿cierto? Y ahí entonces empezar y reemplazar. Entonces yo diría, bueno, el trabajo será igual a la presión, pero la presión es una constante sobre B a la N por dB. Y entonces ustedes se pueden divertir integrando. ¿Por qué? La constante sale de la integral, ¿no es cierto? O sea que me quedaría la constante por dB sobre B a la N. Esta sería como la forma general. ¿Qué hago? Cuando el coeficiente está en el denominador, sube con signo contrario al numerador. O sea que yo podría decir que esto es igual a C por la integral de B a la menos N por dB. E integrar. Entonces, ¿yo qué puedo decir? No, pues entonces esto es la constante, la integral de eso es B a la menos N más 1 sobre el mismo coeficiente, N más 1, ¿no es cierto? Y yo puedo decir pues que si es una integral definida, que usualmente es una integral definida porque estoy en un estado 1 y 2, entonces yo diría evaluada entre un estado 1 y un estado 2, ¿cierto? Un estado final y un estado inicial. Básicamente es lo que yo estaría diciendo. Y de ahí, pues sería como reemplazarlo. Entonces yo de acá que tengo que la constante por B, voy a meterla así, B a la menos N más 1, 2, ¿cierto? Menos B a la menos N más 1 en 1 sobre menos N más 1. Tendríamos ya la solución a esa integral. Voy a hacer algo que es coger y multiplicar esta constante por cada uno de estos términos. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que C por B a la 2 por B a la menos N más 1 menos C, a ver, este es 2 por B 1 a la menos N más 1 sobre menos N más 1. Listo. Voy a coger este valorcito y lo vamos a analizar acá.